Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes en sus casas. Comenzamos la revisión de las noticias internacionales con lo que ocurre a esta hora en Colombia, luego que la Defensoría del Pueblo dio a conocer un balance sobre las manifestaciones que se han registrado durante la última semana en ese país y reportaron, la verdad es que cifras alarmantes. Según la entidad, 548 personas han sido reportadas como desaparecidas, mientras que otros 27 ciudadanos han fallecido. Todo esto cuando este sábado se cumplen 11 días seguidos, consecutivos, de manifestaciones en Colombia, por lo que el gobierno de Iván Duque reiteró el llamado al diálogo con el Comité del Paro Nacional. Bien, y seguimos ahora en Brasil, luego que cientos de manifestantes de la favela de Jacarezinho llegaron a las afueras de las instalaciones de la Policía Civil de Río de Janeiro para pedir justicia por las 25 personas que murieron en un violento operativo policial contra la banda de delincuentes que domina precisamente esta favela. El tema es que la acción de los uniformados se llevó a cabo en momentos en que este tipo de acciones están completamente restringidas en Río de Janeiro y fue la más letal, por cierto, en la historia de la ciudad brasileña. Esto considerando la magnitud del operativo, que contó con la participación de unos 500 uniformados, tuvo una duración de 9 horas y fue calificado de exitoso por la Policía Civil, que negó las acusaciones de abusos. Sin embargo, ¿qué dicen los habitantes? ¿Por qué existe esta indignación? Los habitantes de la favela, que fueron, por cierto, testigos de los hechos, aseguran que los presuntos delincuentes fueron asesinados dentro de sus viviendas y sin oponer resistencia. Bien, y ahora nos vamos a Afganistán, donde la verdad es que se vivieron horas de terror luego que una serie de explosiones a las afueras de un colegio en la ciudad de Kabul dejó al menos 55 muertos y más de 150 heridos. Según medios internacionales, la mayoría de las víctimas eran adolescentes que acababan de salir de clases, mientras que los heridos fueron trasladados de urgencia a centros médicos. Por el momento, el atentado no ha sido reivindicado por ningún grupo. Sin embargo, la explosión, ocurre en momentos en que Estados Unidos retira a los últimos de sus 2.500 soldados de ese país. Bien, ya hace unos días se terminó oficialmente la era de los hermanos Castro en Cuba, luego de que Raúl renunciara al liderazgo del Partido Comunista. Sin embargo, esta salida se da en uno de los peores momentos para el gobierno cubano, con una pandemia que ha agudizado la crisis económica y con una revolución opositora que está creciendo fuertemente. La Cuba que se viene en la nota de Josefina Ecolt. No más mentira. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Patria y vida es el himno de la que hoy parece ser una nueva revolución en Cuba. Aunque la manifestación callejera es un ambiente poco frecuente, desde el año pasado florece una nueva disidencia. Esta vez de la mano de reconocidos artistas y ciudadanos y sin más armas que la voz. Varios de sus líderes han sido detenidos por su canto. Es una disidencia interna que tiene actores muy especiales, como son artistas, personas que en definitiva no tienen un compromiso político tradicional, porque se produce después de más de 60 años de existencia de un régimen de partido único. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Ya han pasado 3 años exactos desde que los Castro dejaron la presidencia de Cuba. Fidel y Raúl son el símbolo de la revolución socialista que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista a fines de los 40 y que prometía recuperar la isla para el pueblo. Durante más de 60 años, los hermanos estuvieron a la cabeza del gobierno y del Partido Comunista, combatieron al imperialismo, resistieron bloqueos económicos, vieron el éxodo masivo de cubanos y fueron acusados de imponer su autoridad a toda costa. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Hasta este fin de semana, Raúl Castro seguía siendo el líder del Partido Comunista. En 2018 había dejado el gobierno en manos de su delfín, Miguel Díaz-Canel, y esa transición hoy se ve profundamente afectada con la pandemia, debido al deterioro de la economía de la isla, la baja considerable del turismo y las sanciones que dejó Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca. Que este bloqueo termine porque va en contra del pueblo cubano, no en contra del gobierno como ellos intentan hacer.
Esa frustración económica y social ha ayudado a encender estas manifestaciones opositoras en las propias calles de Cuba. Derecho a la libre creación. Yo sepa, yo no he matado a nadie, ni he roto una puerta, ni he robado. En noviembre de 2020, otro rapero opositor fue detenido. Este video motivó una huelga de hambre entre sus compañeros artistas. Denuncian que el gobierno lo censura. Que el ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Hay conversaciones, pero el gobierno insiste en que Estados Unidos está detrás del movimiento. Sin embargo, los expertos dicen que en estas protestas lo que hay es un grupo de jóvenes nacidos en barrios marginales que buscan un cambio y una forma de vida distinta y que el partido intenta contrarrestar a través de los medios oficiales. Nosotros hacemos esta protesta por los derechos de los niños a comer dulce o el derecho del niño a la alimentación. Ahora, Cuba está ahora mismo en un momento donde el pueblo no quiere lo que están gestionando el poder, que es una dictadura indiscutiblemente. Díaz-Canel sabe que hoy los tiempos son distintos a los de la revolución y por eso ha implementado cambios como la unificación de la moneda cubana o la atracción de capitales privados extranjeros. Pero tras el último congreso del partido, los analistas coinciden en que las promesas en términos de apertura y libertades individuales deben implementarse con urgencia para que el clamor en las calles no siga creciendo. Y si no es distinto, va a ser muy difícil entonces que haya el apoyo que necesita este país. Buscar consensos parece ser el desafío inédito de un gobierno claramente a la sombra de los Castro. Patria y vida es el himno de esta nueva revolución, pero esta vez cantan voces internas, tan fuerte y claro como las que ya dejaron la isla. Bien, y seguimos con un tema que nos involucra a muchos, porque el próximo 15 de mayo entra en vigor la nueva política de privacidad de WhatsApp, tras ser pospuesta, recordemos, en enero ante la polémica desatada. Ahora, ¿por qué causó tanta polémica? Porque aseguraban que los usuarios que no aceptaran sus nuevas condiciones verían sus cuentas desactivadas, es decir, que o se aceptaba o no podrían seguir usando la plataforma, lo que, como se podrán imaginar, generó mucha preocupación. Sin embargo, la empresa publicó un comunicado en el que se retractó y aseguró que eso no va a ocurrir y que no se va a modificar el comportamiento de las cuentas por este motivo. Bien, y terminamos en Canadá con este tierno registro que ustedes pueden ver acá en nuestro wall de un hombre que iba por una carretera y se encontró con esta escena, una mamá oso y sus 3 osesnos tratando de cruzar la calle. Como vemos, la mamá oso logra subir sin problemas esta barrera de contención, al igual que 2 de sus cachorros. Sin embargo, ahí vemos al más chiquitito que le cuesta un poco más subir. Bueno, en el registro se puede escuchar al autor del video, James Hamilton, que vive en el pueblo de Whistler y que al ver esta situación empezó él mismo a alentar a los ositos para que pudieran subir esta barrera, además de parar el tráfico en la carretera para que ningún auto los llevara a pasar. Finalmente, el más pequeño pudo subir y junto a su familia ingresaron tranquilamente al bosque. Bien, y con estas tiernas imágenes yo me despido. Que tengan una gran noche. Nos vemos.